acompaña Mariela Peña. Ella es presidenta de la Asociación de Incluime Santa Fe y abogada especialista en derechos de personas con discapacidad. Muchas gracias por venir y compartir este momento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por ser un espacio que pone estos temas en agenda, que creo que hoy esto es lo más importante. Desde Incluime Santa Fe trabajamos en que la información le llegue a todos y a todas y que sea de calidad en tiempos donde abundan las fake news, donde abunda la estigmatización. Celebramos que Ágora y estos espacios vengan a traer información concreta y certera, y desde Incluime Santa Fe estamos para acompañar en esto. Quisiera que pudiéramos dialogar acerca del rol del Estado y las políticas públicas en materia de discapacidad. Puntualmente hoy estamos charlando de qué pasa con la emergencia en discapacidad y qué significa esto de emergencia. Ustedes que desde la psicología buscan mucho la simbología y el contenido de las palabras. Está claro que en el mundo de la discapacidad ya no hay más margen. Verdaderamente se llegó a un punto donde el sistema está totalmente quebrado. Y esto tiene una doble implicancia. Por un lado, para las personas con discapacidad, pero por el otro lado también para los profesionales que a diario acompañan y se constituyen en este apoyo para las personas con discapacidad, que es clave. Nosotros desde Incluime Santa Fe hacemos mucho énfasis que la emergencia en discapacidad y esta ley viene a ser un soporte para poder garantizar los procesos de autonomía de las personas con discapacidad. Frente a un gobierno nacional que habla de imbéciles, de dementes, de idiotas, nosotros venimos a decir que en realidad acá lo que buscamos es generar herramientas para la autonomía, y en eso los psicólogos son una herramienta muy importante. Nosotros iniciamos el año con el proyecto de la declaración de la emergencia en discapacidad, que se estuvo discutiendo en Nación. Se trabajó durante meses para lograr que eso fuera aprobado, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. Cuando celebramos que la ley había sido sancionada, a los pocos días la misma fue vetada por el gobierno nacional y tuvimos que volver a salir a la calle, volver a trabajar todos en red para lograr que se rechace el veto. Lo logramos y bueno, esta semana las últimas novedades fue que se promulga la ley, pero automáticamente con un efecto suspensivo hasta tanto se determine cuáles son las partidas necesarias para cubrir la emergencia en discapacidad. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho desgaste en esto de decir, bueno, vamos al Estado en todos sus poderes, ya sea el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a pedir una respuesta para el colectivo, y nos volvemos a encontrar con la misma barrera, la indiferencia, la ignorancia también en el tema, esto de decir todas las personas con discapacidad son truchas, el curro de la discapacidad, que también estigmatiza a los profesionales, esto de decir que los profesionales viven a costa de la discapacidad, y no es así. En realidad los profesionales brindan un servicio y se convierten en este apoyo para las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa? Cuando los aranceles no se actualizan, cuando las prestaciones no están acorde a la realidad socioeconómica del país, termina generando que se baje la calidad prestacional, o que muchos profesionales y prestadores, porque hay prestadores que no son profesionales también, migren a realizar otro tipo de tarea, porque de la empatía los profesionales y los prestadores no viven. Esto también yo lo marco desde el gobierno nacional y desde todos los gobiernos en realidad, y esto es histórico. Se le pide al prestador empatía. No, la persona que trabaja con personas con discapacidad tiene que entender la situación. Bueno, pero la persona que es prestadora también tiene una familia, también tiene que pagar costo fijo, entonces de la empatía no vive ninguno. El Estado, al fin y al cabo, se corre y pretende empatía, pero no cumple con sus obligaciones. Verdaderamente la situación es crítica. Históricamente el nomenclador competía casi con el mínimo ético, por ejemplo, si hablamos de psicólogos. Hoy está casi a la mitad de lo que está el mínimo ético. Entonces, ¿qué le conviene a un profesional que tiene que desarrollar también su proyecto de vida y girar hacia otra área del ejercicio profesional? Y eso hace que se esté perdiendo recurso humano sumamente calificado, con una vasta trayectoria en la materia, que bueno, tiene que salir a buscar otra especialización dentro del campo. Verdaderamente es crítico. Cuando nosotros hablamos del proyecto de vida de las personas con discapacidad, y la Convención Internacional así lo dice, significa que se tienen que garantizar los apoyos y los ajustes razonables para que cada uno pueda llevar adelante su proyecto de vida. Y esto pasa en todos, tanto vos como yo hemos necesitado de esos apoyos, esos ajustes razonables, a veces es la familia, a veces es un amigo, a veces fue la escuela. Bueno, cuanto más las personas con discapacidad,
que ya de por sí se enfrentan con barreras que están mucho más firmes y más rígidas que las que quizás nos podemos enfrentar nosotros. Ahí es donde los apoyos y los ajustes razonables son claves, el ejercicio profesional ético es fundamental, nosotros tenemos que trabajar en que los profesionales comprendan que el centro no es curar a nadie, sino que nosotros trabajamos en los espacios terapéuticos, lo que los profesionales, desde mi lado, desde el derecho, tenemos que garantizar es herramientas y ajustes razonables para el desarrollo del proyecto de vida autónomo, que es totalmente otro paradigma. Esto se traduce en la vida diaria y cotidiana de las personas. ¿Cuáles son los relatos que llegan? ¿Cuáles son las situaciones preocupantes que están, de sufrimiento, ¿no?, de las personas con discapacidad que ustedes están viendo que en este momento tienen efectos en su vida? No, estamos viviendo momentos de mucha angustia. Nosotros desde Incluime Santa Fe tenemos un trabajo con un equipo interdisciplinario justamente que acompaña a las personas con discapacidad y a su familia, y hoy estamos viendo que la mayor demanda es del sustento alimentario. O sea, es decir, ante la baja de las pensiones, ante la suspensión de las pensiones, familias que nos llaman y que nos piden mercadería, familias que nos llaman e incluso nos piden que los incorporemos los comedores comunitarios de otras asociaciones. La importancia de poder trabajar en red y comunitariamente para garantizar estos proyectos de vida. Esto es en red, así como nosotros tenemos el equipo interdisciplinario, otra asociación tiene el apoyo escolar, otra asociación tiene el comedor, entonces nos vamos articulando entre todos, y en la demanda que nosotros hacemos como asociación o que hacemos las ONGs, ¿cómo puede ser que si las ONG nos ponemos de acuerdo y aunamos los recursos y estamos atendiendo esta demanda de la población, ¿cómo puede ser que el Estado no lo haga? Necesitamos un Estado que sea fuerte, que esté presente en los barrios, porque ser una persona con discapacidad ya te pone en una situación de vulnerabilidad frente a estas barreras que yo te decía. Ahora, si sos una persona con discapacidad y en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica, verdaderamente estamos hablando que está destinado a totalmente estar truncado el proyecto de vida. Son personas que están encerradas en su casa, que no están pudiendo asistir a ningún tipo de abordaje, que verdaderamente no tienen acceso a una educación de calidad, por lo cual no van a ser incorporadas en el mercado laboral posteriormente. Entonces, si el Estado no se hace presente y no empieza a garantizar estos apoyos y ajustes razonables, la situación va a ser caótica. Atrás de esa persona con discapacidad hay una familia, y viene otra pregunta clave que es ¿quién cuida al que cuida? Porque se habla de la meritocracia. Bueno, acá no hay posibilidad de la meritocracia. Esa madre que tiene que afrontar el acompañamiento de su familiar con discapacidad, muchas veces deja de lado su rol de mujer, su rol profesional, su rol de mujer trabajadora. ¿Por qué? Porque ante un Estado ausente que tampoco le da respuesta a esa familia, porque hoy se trabaja muchas veces con la persona con discapacidad, pero no se reconstruye esta red que vos decís. Desde el Estado no hay políticas públicas claras para trabajar con el entorno. Se trabaja desde un modelo médico rehabilitador, decir, bueno, le brindamos atención. Sí, va 5 veces, una vez al kinesiólogo, una vez a un audiólogo, una vez al psicólogo. Bueno, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Cómo trabajamos con la familia para que también tenga esa mirada del proyecto de vida autónomo? Porque a esa madre que no la acompañamos desde el diagnóstico, desde cuando emerge la discapacidad en la familia, va haciendo todo un proceso subjetivo que también requiere de un Estado presente que le dé herramienta, porque esa madre que se convierte en cuidadora 24/7 también pierde su deseo, o muta a otra situación, pierde esto del trabajar. Entonces te dicen, no, porque quieren estar en la casa encerrados. No, pará. Esas madres muchas veces, si uno le habilita la palabra, te diría, a mí me encantaría volver a trabajar, a tener mis amigas, a trabajar en red, en otras cuestiones. Y no, muchas veces las familias de personas con discapacidad, pasa también con los padres, terminan asociados a asociaciones de personas con discapacidad, en la lucha de derechos. Su vida se convierte en cuidadora 24/7 y en luchar con la obra social, con el Estado, con el sistema. Entonces la deuda es grande en materia de discapacidad. ¿No? Acá no estamos pidiendo solamente que se restituya una pensión o que se pague más en el nomenclador. Acá estamos pidiendo que se genere un pacto político y social, porque ahí tenemos que estar todos incluidos, donde a corto, mediano y largo plazo desarrollemos un programa de políticas públicas, no importa cuál sea el gobierno de turno. Esto es histórico. Hoy, en una situación de una vulnerabilidad social extrema, donde los discursos del odio crecen exponencialmente, bueno, verdaderamente está todo muy fragmentado. Pero esto pasó siempre. O sea, no es una cuestión que decimos es de esta gestión. Pero esta gestión ha retirado directamente la presencia del Estado. Tenemos una Agencia Nacional de Discapacidad totalmente
fragmentada, donde se despidió a las propias personas con discapacidad que trabajaban en la agencia. O sea, una Agencia Nacional de Discapacidad que habla de demente, idiotas, imbéciles, términos que si yo te lo digo a vos es una ofensa. Bueno, eso salió en los documentos públicos. Y ni hablar que el director de la agencia está separado por todas estas denuncias que surgieron. Creíamos que estábamos todos de acuerdo que con las personas con discapacidad era un no, así como lo creemos que es con los jubilados y con un montón de grupos vulnerables. Pero atento a que siempre se invisibiliza la situación del colectivo, quizás pensaron que meter mano en esos recursos no se iba a notar. Celebro que la sociedad ponga en tensión, pero todavía nos falta seguir deconstruyendo esto, que vuelvo a decir lo mismo, es en clave de autonomía. Cuando nosotros hablamos de la autonomía de la persona con discapacidad, del derecho a la vida, al disfrute, la persona con discapacidad tiene derecho al disfrute y eso hoy está totalmente soslayado. Compromiso también de los gobiernos locales. Ahí hay que poner en tensión qué está pasando en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales. ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Cómo estamos generando la educación inclusiva? ¿Qué se entiende por educación inclusiva? Cuando nosotros hablamos de eso no significa todos los chicos en la escuela común o todas las personas con discapacidad en la escuela especial. Educación inclusiva significa que cada niño, niña y adolescente pueda hacer su trayectoria educativa con los apoyos y ajustes razonables. Entonces, en el momento que los niños no cuentan con esos apoyos y ajustes razonables, los docentes no cuentan con las herramientas, el Estado no provee de la estructura para poder acompañar la trayectoria educativa, ¿qué empleo de calidad vamos a hablar después? Esto nos pasó a todos nosotros. Si nosotros no tenemos una formación de calidad, el mercado luego te arrasa porque busca otro tipo de perfil. Hay que empezar a pensar en empleos competitivos. Necesitamos generar empleo de calidad también en las personas con discapacidad. Hay muchos proyectos en la ciudad de Santa Fe de instituciones privadas que ya lo vienen trabajando. Esto de las nuevas tecnologías, esto del manejo de redes sociales. ¿Cómo vamos generando herramientas para salir de ese modelo tradicional que en un momento dio respuesta? Frente a una nada, eso era superador. Pero tenemos que avanzar en cómo le generamos un extra a ese tipo de talleres y actividades para que verdaderamente se convierta en un sustento. Si no, siempre estamos siendo los mismos los que compramos los productos que ellos generan y verdaderamente nos da un salto de calidad. Y ese es un desafío de los profesionales también. Desde tu disciplina, ¿cómo está siendo hoy en día este trabajo y acompañamiento? Bueno, nosotros desde el derecho, digamos, como abogada especialista en discapacidad, también nos constituimos en este apoyo y estamos trabajando en 3 frentes. Por un lado, todo lo que son los procesos de determinación de la capacidad. Hoy hay un gran déficit en los juzgados de familias en Santa Fe, de 9 juzgados hay solo 4, entonces cuando tenemos que ir a llevar adelante los procesos de determinación de la capacidad o de restricción de la capacidad, nos encontramos con muchas barreras, audiencias que se van muy lejos, entonces ahí estamos todos los profesionales que nos dedicamos al tema trabajando juntos para que verdaderamente la justicia también tenga un registro de esta situación, porque determinar la capacidad de una persona es tan importante como un juicio penal donde determinamos la libertad de una persona. En estos juicios de restricción de la capacidad se dice qué es lo que la persona puede hacer sola, qué con apoyo y qué no va a poder hacer y necesita un curador. Entonces son juicios muy significativos que hoy la justicia no le está dando esa relevancia. Entonces si nosotros entendemos que estamos determinando verdaderamente como abogados cómo va a ser ese proyecto de vida y cómo se va a configurar esa autonomía, es clave. Por eso también desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, desde el Instituto de los Derechos de las Personas con Discapacidad, trabajamos en que los profesionales tomemos conciencia de que no es meramente tramitamos un apoyo, no, estamos determinando cómo va a ser el proyecto de vida autónomo de esa persona. Por otro lado, nos encontramos con la situación de que hay muchos recortes en materia de salud, entonces crecieron exponencialmente los amparos. Hoy estamos con muchos amparos de salud para que las personas con discapacidad y también las personas con enfermedades poco frecuentes, con medicamentos de alto costo, con el reconocimiento de prestaciones, con el reconocimiento de estos apoyos y ajustes que son los profesionales que muchas veces no le aprueban los planes o le quieren bajar la cantidad de sesiones. Bueno, ahí estamos también nosotros como abogados dando esa lucha. Y el tercer plano hoy de nuestra actividad profesional es trabajar en la restitución de las pensiones que han sido suspendidas. En ese caso, desde Incluime Santa Fe, particularmente estamos trabajando fuertemente, estamos viajando a la Agencia Nacional de Discapacidad a llevar en mano los papeles, porque en la era de lo digital muchas veces se pierden en la nube, hay mucho atraso, imagínense que de todo el país están llegando los reclamos. Bueno, nosotros particularmente como equipo armamos los reclamos administrativos y los estamos llevando a Buenos Aires. Y en esto trabajamos en red con los otros profesionales que nos tienen que hacer los informes, que tenemos que trabajar en cómo garantizar ese proyecto de vida autónomo.
por eso es en la interdisciplina. Yo como abogada no tengo las herramientas para poder determinar qué puede o qué necesita apoyo una persona para realizar su proyecto de vida. Entonces ahí trabajo con el psicólogo que acompaña, trabajo con los médicos que acompañan, con los terapeutas ocupacionales, decir, che, miremos a Pedro, pero pongamos a Pedro en el centro, no al trámite judicial, decir, che, la mamá necesita el trámite. No, pará, tomémonos el tiempo, charlemos con Pedro y veamos qué es lo que Pedro quiere y qué es lo que Pedro necesita. Hay que cambiar a ese modelo de justicia, no un modelo donde Pedro es un expediente, donde nadie sabe quién es Pedro y simplemente intercambiamos papeles y lo presentamos, sino que desde la interdisciplina, porque es una sentencia, yo siempre lo comparo con lo penal. Cuando un juez penal dice si alguien va a quedar libre o si va a quedar condenado, a todos nos conmueve. Ahora, ¿cómo no nos va a conmover que un juez diga qué puede hacer Pedro, qué no puede hacer y para qué necesita apoyo? Cada vez que un profesional emite ese tipo de informe, se tiene que representar esto en la cabeza. Ojo con lo que escribimos, porque esto que escribimos va a hacer que el juez después decida cuál va a ser el proyecto de vida de Pedro. Entonces, verdaderamente creo que ahí es donde, desde la abogacía, desde la psicología, desde todas las disciplinas, tenemos que confluir en crear esta nueva manera, que en realidad debería haber sido siempre así, pero que ponga en el centro al usuario, al deseo del usuario, habilitando también al deseo de la red, pero sobre todo entendiendo qué es lo que quiere esa persona. En restricción de la capacidad, ¿quién es el mejor apoyo para Pedro, por ejemplo? Cuando pensamos en quién va a ocupar esa figura, ¿es el familiar? Muchas veces el familiar obstaculiza los procesos de autonomía producto de sus propias construcciones. O quizás Pedro dice, no, yo quiero que sea mi amiga. La ley hoy nos habilita a que el apoyo no sea solamente un familiar. Podemos evaluar en la red, podemos ver si es un vecino, podemos ver si es algún profesional de la institución a donde asiste. Tenemos mucho para deconstruir. Normalmente a mí me llegaba y me decía, no, es la mamá, estos son los antecedentes. No, pará, escuchemos a ver si es la mamá. Y tampoco tiene que ser uno solo. El Código Civil nos habilita que sean varios. Entonces quizás para algunos temas sí es el familiar, para otros temas es un profesional, para otros temas es un amigo. Si nosotros tomamos esa conciencia y empezamos a trabajar los procesos de determinación de la capacidad con esa mirada, vamos a ser facilitadores de la autonomía. No son meros expedientes, son personas y se está decidiendo sobre el proyecto de vida autónomo. Si lo tomamos con esa conciencia, creo que ese es el desafío para seguir charlando y para seguir construyendo desde la interdisciplina. Queda claro en todos estos segmentos que charlamos que se necesita primero un Estado presente que desarrolle un programa de políticas públicas para las personas con discapacidad. Después se necesita un rol activo de la sociedad, donde todos juntos digamos que acá no, o sea, con las personas con discapacidad no vamos a dar lugar al ajuste y que exigimos ese programa de políticas públicas al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Cuando el equipo interdisciplinario se reúne, cuando toda la sociedad, desde los diferentes sectores, hacemos nuestro aporte, verdaderamente vamos a garantizar que contemos con los apoyos y los ajustes razonables que permitan el desarrollo de un proyecto de vida autónomo. Creo que eso es lo que nos tiene que convocar a todos. No importa de qué disciplina somos, no importa cuál es nuestra ideología político-partidaria, no importa a dónde adherimos filosóficamente. Entendemos que las personas con discapacidad, al igual que vos y yo, tienen derecho a un proyecto de vida. Y desde ahí, todas las instituciones y todos los que conformamos la sociedad civil debemos trabajarlo. Ese es el desafío y para eso van a contar siempre conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por compartir este momento. Creo que es importante poder dialogar también con otros profesionales que no necesariamente son de nuestra disciplina, pero que trabajan en materia de derechos humanos y salud mental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.